La década de los 90 no solo fue una etapa dorada para el fútbol colombiano, fue también una época de profunda transformación en el país. Desde los momentos más gloriosos hasta las tragedias que conmovieron el mundo, el fútbol colombiano reflejó la esperanza y los desafíos de toda una nación. Esta es la historia de una generación que puso a Colombia en el mapa del fútbol internacional y los eventos que marcaron su destino. A pesar de los años 90, Colombia vivía inmersa en una de sus épocas más violentas debido al narcotráfico, protagonizado por los carteles de Medellín y Cali. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, desató una brutal guerra para evitar la extradición a Estados Unidos, utilizando bombas, secuestros y asesinatos de figuras clave como políticos, periodistas y policías. Paralelamente, el cártel de Cali, aunque menos violento, dominaba gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, prefiriendo la corrupción para mantener su poder. La sociedad vivía con miedo constante. La violencia afectaba a todos los niveles, provocando desplazamientos, inseguridad y una crisis profunda. El asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, es decir, un año antes de comenzar la década, fue un golpe que evidenció el poder de los narcos sobre la política. El gobierno, bajo la presidencia de César Gaviria, respondió con fuerza. La muerte de Escobar en 1993 marcó el comienzo del fin del cártel de Medellín, pero la violencia aún seguía. En medio de este caos, el fútbol emergió como una vía de escape para la población, aunque muchos equipos eran financiados por narcotraficantes. El éxito de la selección colombiana, que participó en los mundiales de 1990 y 1994, trajo momentos de esperanza y unidad en una sociedad fracturada por el terror. Para muchos, el fútbol era más que un deporte, representaba una breve pero significativa evasión de la dura realidad que vivía el país. En este escenario de violencia y caos fue que surgió la generación dorada del fútbol colombiano, una luz de esperanza para un país sumido en el terror. Esta generación estuvo encabezada por figuras icónicas que no solo destacaron en el ámbito deportivo, sino también se convirtieron en símbolos de resistencia y orgullo nacional. Jugadores como Carlos "El Pibe" Valderrama, conocido por su inigualable visión de juego y su icónica melena rubia; René Higuita, con su estilo extravagante bajo los tres palos y su famosa jugada al escorpión; Freddy Rincón, con su fortaleza y capacidad para marcar goles clave; y Faustino Asprilla, un delantero explosivo y carismático, encarnaron el espíritu luchador de Colombia. Con ellos, la selección colombiana alcanzó hechos históricos. En 1990, bajo la dirección técnica de Francisco Maturana, Colombia clasificó al Mundial de Italia luego de 28 años, marcando el inicio de una era dorada. En ese torneo, la selección logró llegar a los octavos de final, que perdería 2-1 contra Camerún. A pesar de la derrota, fue un logro sin precedentes para el país en ese momento. Colombia vivió uno de los momentos más gloriosos al derrotar 5-0 a Argentina en Buenos Aires, durante las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Una victoria que elevó al equipo al nivel de leyenda, no solamente por este hecho, sino por el nivel de los jugadores que tenía en cancha. Esa goleada no solo le garantizó la clasificación directa al Mundial y evitó jugar el repechaje frente a Australia, sino que consolidó a Colombia como un contendiente serio en el fútbol internacional.
Sin embargo, ese Mundial de 1994 estuvo marcada por tragedias. Tragedias que ya hemos hablado en otro informe y que volveremos a repasar más adelante. A pesar de los obstáculos, la generación dorada siguió adelante, logrando su tercera clasificación consecutiva al Mundial de Francia de 1998. Aunque los resultados no fueron brillantes, esta generación de futbolistas dejó un legado imborrable. En una época donde la esperanza prevalecía, Valderrama, Higuita, Rincón, Asprilla y compañía dieron al pueblo colombiano algo por lo cual emocionarse, inspirado en el orgullo y unidad en un país que lo necesitaba con urgencia. Su impacto fue más allá del deporte, ayudando a construir la identidad de una Colombia que, aunque herida, seguía luchando por salir adelante. Pero el verdadero punto de partida en el fútbol colombiano fue un año antes de entrar a los años 90, es decir, en el año 1989, cuando Atlético Nacional hizo historia en convertirse el primer club del país en ganar la Copa Libertadores. Bajo la dirección también de Francisco Maturana, el equipo, con jugadores como René Higuita y Andrés Escobar, viejos conocidos ya en este informe, enfrentó una final épica contra el club paraguayo Olimpia, tras un partido de vuelta lleno de tensión en Medellín. Nacional se impuso en una dramática tanda de penales, con Higuita siendo el héroe del día. Sin embargo, en medio de estos momentos que el fútbol colombiano estaba creciendo, vivió sus momentos más oscuros. Tras la eliminación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos de 1994, el defensor Andrés Escobar, autor de un autogol en el partido contra Estados Unidos, fue asesinado en Medellín. Su muerte sacudió no solo el mundo del fútbol, sino también a todo un país. Pero esta no sería la única tragedia. Años más tarde, en 2004, otro ídolo del fútbol colombiano, que fue parte de los 90, estamos hablando de Albeiro Palomo Usuriaga. Estas muertes evidenciaron la profunda conexión entre la violencia del narcotráfico y el deporte. Más allá de la violencia que los narcotraficantes ejercían en el deporte, también invertían en el mismo, influían en la administración y causaban conflictos que afectaron a jugadores y a directivos. Las amenazas eran constantes a entrenadores, árbitros y jugadores que eran presionados para manipular resultados según los intereses de apuestas o narcotráfico, viviendo en un entorno de miedo y violencia. Estas amenazas no solamente quedaban en solo eso, sino que también llegaron a concretarse asesinatos como el que nombramos anteriormente, del Palomo Usuriaga o Andrés Escobar, sino casos como el de Álvaro Ortega, que en 1989 este árbitro fue asesinado tras recibir amenazas, evidenciando el control del narcotráfico sobre los partidos y las consecuencias de no ceder a sus demandas. Si bien el fútbol colombiano tuvo sus víctimas como Escobar, Usuriaga u Ortega, también tuvo jugadores que estuvieron aliados al narcotráfico, como es el caso de Anthony de Ávila, que en el año 1997, tras un partido de eliminatorias, de Ávila dedicó un gol a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes del Cártel de Cali. Esto causó un gran escándalo en Colombia, ya que su nombre también aparecía en listas de personas que habían recibido donaciones de estos narcotraficantes. Anthony de Ávila fue arrestado el 20 de septiembre de 2021 en Nápoles, Italia, mientras supuestamente estaba de turismo. Se le acusó de producción y tráfico internacional de drogas, en colaboración con el clan mafioso Buonerva. Las autoridades italianas lo buscaban desde 2004 por estos delitos. Fue condenado a 12 años de prisión,
La policía sospechó de él debido a sus respuestas poco claras sobre su viaje, lo que llevó a su detención. Su arresto generó revuelo en los medios, recordando su carrera futbolística y el contraste con su caída en actividades criminales. La década de los 90 dejó un legado imborrable para el fútbol colombiano. Jugadores como Valderrama, Rincón y Asprilla se convirtieron en símbolos de perseverancia y éxito en medio de la adversidad. Sus carreras inspiraron a nuevas generaciones y demostraron que, a pesar de la violencia y las dificultades, el fútbol seguía siendo una fuente de orgullo y esperanza para todo el país. El fútbol cafetero fue un reflejo de la compleja realidad del país, lleno de esperanza, éxito, pero también marcado por la tragedia. Sin embargo, esta generación dejó una huella imborrable en la historia del deporte, no solo por sus logros en la cancha, sino por su capacidad de inspirar en los momentos más oscuros. Una historia de fútbol, sí, pero también una historia de lucha y resistencia.